Gracias, señora presidenta. Señorías, tengo que empezar discrepando con el señor ministro desde la primera frase que ha pronunciado, que ha subido diciendo que tenía el honor de presentar este proyecto de ley. Yo no le encuentro mucho honor a este acto, la verdad. Visto el informe del Consejo de Estado, me parece más bien todo lo contrario. Tengo que aclarar también que parece ser que los únicos que nos hemos leído el informe del Consejo de Estado debe ser la oposición, porque no hay ninguna reacción al mismo, ¿no? Para empezar, diría que esta modificación, este proyecto de ley que modifica la actual ley vigente, más bien debería empezar cambiando el título de la ley, llamándola, a partir de ahora, Ley de Irresponsabilidad Medioambiental. Porque, en definitiva, lo que trata este proyecto de ley es sobre la irresponsabilidad. Hay un cambio de modelo total. Pasamos de tener una responsabilidad preventiva a, en todo caso, tener una responsabilidad sancionadora. Es decir, el mal ya está hecho y entonces la Administración recurre a un procedimiento sancionador. Pero el elemento de prevención, que es el que situaba la ley y que como herramienta de prevención establecía las garantías financieras, esto desaparece. Esto pasa a ser ya una cuestión voluntaria del operador. Se pasa toda la supremacía de la Administración y, por tanto, del Estado, de la Administración pública, esa supremacía pasa al operador. Si antes era la Administración la que autorizaba, ahora es el operador el que comunica. Quedan, como aquí se ha dicho, un montón de actividades, una cifra que establece el propio informe del Consejo de Estado, no nos la hemos inventado, en la que dice que de las 320.000 actividades que se calcula deben constituir la garantía según el actual texto vigente, pasarían a tener una obligación exigible unos 5.470 operadores, que afectaría a 6.800 actividades. Es decir, es un cambio brutal. Pero es que luego, además de eximir de las garantías, ocurre que el operador también ha adoptado una actitud voluntaria. Es el que asume el riesgo, lo cuantifica y establece por sí mismo la garantía que cree conveniente. Por lo tanto, estamos en una situación de absoluta liberalización. Y así lo dice el Consejo de Estado. Eso que ustedes llaman eufemísticamente simplificación administrativa del procedimiento, este neolenguaje que practican en esta legislatura, pues no es sino una liberalización absoluta, una desregularización de toda esta cuestión que contraviene claramente el derecho comunitario, que es ajeno, por definición, por doctrina, a estos procesos liberalizadores en lo que respecta al medio ambiente. Un lenguaje, se ha dicho reiteradamente, que pervierte nuestro lenguaje. Ustedes utilizan un lenguaje fraudulento, con eufemismos, diciendo lo contrario de lo que pretenden hacer. Por ejemplo, el objetivo de este proyecto de ley dice reforzar los aspectos preventivos de la ley. Es decir, ¿cómo se refuerza preventivamente cuando se eliminan las medidas preventivas? No hay ningún refuerzo, lo que hay es ni siquiera debilitamiento, ya es ausencia directamente. O la simplificación administrativa de procedimiento, que ya hemos dicho que no es sino una absoluta liberalización. Se ha dicho, pero hay que insistir, que es una modificación inoportuna, tanto porque está en curso una reforma de la directiva que va a cumplir 10 años, una directiva que lamentablemente no ha podido aplicarse por falta de desarrollo reglamentario, como la propia ley que se modifica ahora tampoco ha tenido la oportunidad de aplicarse, y en un contexto de alarma, de inquietud por casos importantes. Se ha comentado el caso del Prestige, se ha comentado el caso de la plataforma Castor, se ha comentado también el fracaso que supuso que lo pagáramos todos del caso Boliden en Aznalcóllar. En fin, el Consejo de Estado dice que el ordenamiento español todavía carece de un sistema mínimamente garante de la prevención, evitación y reparación de los daños al medio ambiente que la ley en vigor y la directiva europea deberían haber instaurado. Y lejos de reforzar esto, lo que hacemos es ir para atrás. Pero además, ustedes siguen legislando de modo atropellado, porque además de estar tramitando esta iniciativa mientras se plantea la revisión de la directiva, tampoco atienden al Consejo Económico Social. La excusa es que esto no tiene ninguna implicación económica. Es absurdo,
porque efectivamente estamos tratando de regular la responsabilidad de operadores económicos y, sin embargo, se dice que no tiene ningún impacto económico. Pero es que, además, la ley en vigor tomó en consideración los informes del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social y también del propio Consejo Fiscal. Luego, es absurdo que ahora que se revisa no se tengan en cuenta a estas instituciones. Un trámite rápido, como el que todos hemos tenido en materia de medio ambiente, sin comparecencia de expertos, las hemos pedido desde este grupo parlamentario y hemos tenido la callada por respuesta, como en otras ocasiones. En fin, un proceso rápido, porque se trata de tener una legislación medioambiental, así sea provisional, para conseguir propósitos lucrativos. Esto, desde luego, se aleja mucho de esa seguridad jurídica que el ministro tanto dice defender. Yo creo más bien todo lo contrario. Estamos creando lagunas de inseguridad jurídica. En fin, como decía, hay un cambio de modelo, un modelo que se había sustentado en aquella premisa de que quien contamina paga. Ahora pasaríamos a una situación muy peligrosa. Se podrían traer tres posibles respuestas: de que no se repare el daño, de que el daño lo repare el que lo sufre, o que al final el daño se pague con los presupuestos del Estado, lo paguemos todos. Es más, una empresa que no establezca ninguna garantía puede ser que le resulte tan imposible asumir los costes de la reparación que la quiebra le evite el pagar. Señor ministro, usted está articulando una legislación muy chapucera, con una vocación lamentablemente tercermundista. Una sociedad con los costes mínimos, entre los que entran los de contaminar. Y la verdad es que el Consejo de Estado, en su dictamen, establece algunos reproches que son durísimos. Tengo aquí varios ejemplos, pero uno de ellos, por ejemplo, dice el Consejo de Estado: una vez más, a diferencia del texto vigente, que es plenamente acorde con la directiva, el modelo propuesto está muy cercano a un incumplimiento de dicha directiva. Y, por supuesto, habla también de que el modelo propuesto contradice principios básicos del derecho administrativo español, que contraviene principios básicos del derecho administrativo que regula la iniciación de los procedimientos y está en contra absolutamente de dejar al margen la Ley 30 del 92. En fin, es que, viendo el informe del Consejo de Estado, no sé cómo han traído este proyecto de ley. Yo, lamentablemente, tengo que decir, como miembro de una generación que siempre miramos a Europa, que siempre nuestro anhelo estaba en Europa, que nuestro modelo era acercarnos a las condiciones de vida de los europeos, observo que ustedes, el Partido Popular, están mirando demasiado a África. Y parece que les seduce mucho más ese modelo de producción y ese modelo de sociedad basado en la precariedad. Comentario aparte, merece el respeto que le merece la sociedad civil y los perjudicados, de cómo se van desproveyendo de capacidad y de posibilidades a las organizaciones medioambientalistas. En este caso, si tienen que iniciar un procedimiento el interesado, tiene que demostrar incluso la causalidad del efecto, tiene que asumir los costes de demostrar que efectivamente las actividades son perjudiciales. Por eso, señor ministro, y voy terminando, yo, que hasta ahora hablaba de un desmantelamiento de la protección medioambiental, creo que hay que hablar de voladura del sistema de protección medioambiental. Es tal el nivel, el ritmo de este desmantelamiento, de cómo se van superando los plazos, de cómo se están contraviniendo directivas de un modo tan rápido, tan ágil, tan veloz, que es toda una voladura del sistema de protección medioambiental, que siempre tiene tres elementos o tres denominadores comunes: la privatización, la mercantilización y la precarización de las condiciones de vida. Esta iniciativa sigue la misma línea que las anteriores, que la ley que modificó los residuos sólidos, que modificó la ley de suelos contaminados, la ley de evaluación ambiental, la de costas, todas las iniciativas en la misma dirección. Un ritmo rápido para desmantelar el sistema de protección. Si usted plantea irse a Europa o quieren mandarlo a Europa, la verdad es que la carta de presentación no puede ser más negativa en este tema. Cualquier otra cosa puede ser, desde luego. También sería objetivable, pero desde luego en esta cuestión de medio ambiente yo creo que lleva unos antecedentes muy poco presentables. Miren,
además es que están utilizando la crisis como coartada para todo esto. Como la atención está en otras cosas, y aquí se demuestra, lo medioambiental pasa sin ningún interés. Están aprovechando eso, que el foco está en otras cuestiones mucho más urgentes también, más claras también de observar. Y, por lo tanto, van haciendo marcha. Pero, además, con la excusa de la crisis y el objetivo de ganar competitividad, han pensado que este es un elemento que hay que rebajar, degradar, incluso eliminar, para ganar competitividad. En definitiva, poco a poco van conformando una sociedad que se aleja mucho de los anhelos que teníamos en este país. Señorías, la conformación del sistema de protección ambiental en nuestro país tiene muchos nombres, pero la destrucción del mismo solo tiene un nombre, el del señor Arias Cañete. Muchas gracias. Gracias, señor Ábalos.